Pues aquí, Por favor, hazme el honor de presentarlo. pues aquí con... Aguanta. ¿Qué pasó? Ahí estamos. ¿Listo? Qué carajo. Pues aquí con Pepe Torres, Qué bárbaro. querido amigo de la Muchísimas familia, gracias. amigo mío, Así es. amigo pues famosísimo, un referente Hombre, del jazz en muchísimas México. Gracias, ¿no? gracias. Aquí antes, detrás de cámaras, ¿no? Hablábamos un poquito ¿Cómo no? de mi amigo Germán Sánchez. Que le Así, mandamos un saludo para Germán. Pues aquí él me ha hablado mucho de cómo a partir del acercamiento contigo, ¿Cómo pues fue que se le despertó ahí la chispa del jazz y eventualmente una transformación, ¿no? Mucho gusto de tenerte aquí Un con placer, nosotros. un placer, Miguel No, Ángel. Chucho. Un Muchísimas agradecimiento gracias, a los dos, hombre. ¿no? En serio, les agradezco bastante todo lo que están apoyando. Muchísimas gracias. Miguel también me ha estado apoyando y vamos a estar trabajando ahí. Qué Vamos bueno. a darle duro y vamos para arriba. Qué bueno, qué bueno. Pero Pues sí. Muchísimas gracias. Sí, pues estábamos estudiándote. Bueno, yo estaba estudiándote Sí. ahí porque no tenía el placer de conocer mucho sobre tu carrera. Y lo que más me impresionó fue que a los 5 años empezaste a tocar. Sí, fíjate que de manera empírica realmente, fíjate que hay una anécdota con respecto a cómo yo me fui iniciando con la música y que se lo debo a mi papá. Mi papá le fascinaba la música, médico, mi papá Ok. médico. Y, ¿qué sería? Mi papá tendría unos 25 o 26 años cuando estaba terminando su carrera de medicina. Y yo tendría 3, 4 años. Y entonces, terminando su carrera, precisamente, uno de sus primeros trabajos fue ir a la Ciudad de México. Lo mandaron en un avión a cuidar a una mujer grande. Él la recordaba como una mujer grande, pero que ya iba en las últimas, pobre mujer. Pero los hijos que tenían posibilidades le dicen, doctor, acompaña a nuestra mamá porque se va a ir al hospital fulano de tal. Y entonces ya le dieron incluso a mi papá un dinero que nunca lo había él ganado en su carrera, pues estaba empezando también. Okay. Y llegó a la Ciudad de México, le dieron para su regreso de avión y no lo quiso emplear en el avión. Dijo, no, pues con esto también le junto otro poquito, mejor me regreso en autobús. En esa época que eran como 12 horas, ¿no? De camino para acá, para Oaxaca. Y llegó aquí temprano, que serían las 7, 8 de la mañana, me platicaba. Y saliendo del ADO, se encuentra un señor y le dice, oiga, doctor, fíjese que a usted lo estaba yo buscando porque necesito que me preste un dinero. Y dice mi papá, no, pues si yo acabo de venir a cobrar tanta cantidad es justo lo que necesito. Dice. Y dice, no, pues no se lo puedo prestar, tengo muchas deudas. Dice, pero no me lo va a prestar así nada más. Le voy a dar mi acordeón, cabrón. Traigo un acordeón aquí que lo va a hacer feliz 1 o 2 días. ¿Lo puede usted tocar? Oiga, ¿lo puedo tocar? Sí, lo puede usted tocar. Y dice, pues lo voy a tocar y me regresa mi dinero. Le regreso su dinero. Y entonces que le da a mi papá sus sueldos y todo lo que llevaba y agarró el acordeón y se fue a la casa donde estábamos viviendo. Entonces ya mi madre en ese momento pues ya lo estaba esperando. Oye, qué bueno que ya llegaste. Puta, debemos la renta, debemos la comida, debemos el gas, el agua, bueno, lo de siempre, ¿no? Y dice, ¿dónde está el dinero? Y ya mi papi dice, bueno, dinero no traigo, pero traigo un acordeón. Pero ¿para qué nos sirve el acordeón? Pues el caso es que tuvieron su disyuntiva y jamás recobró su dinero mi papá. Así que el acordeón lo conservo yo todavía. Pero, pero lo guardaron me acuerdo que tenían un buró o un mueble así y lo guardaron, lo escondieron. Entonces yo estaba chamaco y me acercaba yo y le decía a mi mamá, oye mami, ¿qué es eso que tienes ahí? Y mi mamá me decía, ni me recuerdes, chaval. Ni me recuerdes. Es una porquería que tu papá trajo por ahí. ¿Cómo? Pues sí. Y el caso es que poco a poco fui convenciendo de que sacaran el instrumento y me lo empecé a poner. Yo tendría para ese tiempo ya unos 5 años. Sí, unos 5 años.
Y entonces lo tocaba yo solo. Ahora, mis papás en esa época iban mucho al cine y veían estas películas de historia de amor, ¿cómo se llama la otra? El Padrino. Y mi jefa era la que llegaba y me cantaba. Fíjate que fui al cine y me aprendí una canción así y empezaba a tarareármela. Entonces ya empezaba con el acordeón a tratarlo. Y yo creo que en ese sentido el destino y la vida conmigo fue muy grato porque la música entró siempre con amor, con mucho amor. Ay, Dios mío. y así fue que empecé yo a tocar. Esa es la manera. Fíjate que ahorita que dices eso, dos pensamientos que me llegaron. Sí. Primero que nada, me acuerdo mucho del maestro Manzanero, cuando sí. te oigo hablar en el sentido del ánimo. Manzanero decía, yo nunca he trabajado un solo día de mi vida. Así dice, claro. Dice Manzanero. Yo toco y pues, para mí, o sea, se expresan con un amor por la profesión, por la actividad. O sea, en todos los ejes de tu vida. Así es. No como profesión, como trabajo, sino yo siento que hago esto que me encanta y encima hay dinero, ¿no? Así es. Pero no. Luego la palabra trabajo acarrea una cadena significante como hoy tengo que ir a hacer horas nalga, 8 horas a la oficina. No es eso. Es otro tipo de hora nalga en todo caso, ¿no? Y es para toda tu vida. Y mientras tu cuerpo te soporte todavía, ¿no? Y los callos, precisamente las nalgas, todavía aguanten. Y el otro pensamiento, Pepe, que ahorita me llegó es cómo es este origen de tinte mitológico, cómo funciona la mente, porque es un mito, ¿eh? Ese acordeón yo creo que ya tiene una significación muy valiosa en tu vida, porque es el inicio. Yo tenía una anécdota, algo así con un librito que me compró mi mamá de Mozart, porque igual en la familia todos somos músicos, ¿no? Pues sí. Y un día mi mamá me compró un librito ahí de la biografía de Mozart y traía un CD. Lo de siempre, la 40 y 41 de Mozart y el 21 y 23, ¿no? Los conciertos para piano. Yo me acuerdo cuando los oí, para mí fueron así. Yo me iba a dormir y escuchando el 23 de Mozart, la mayor, ¿no? Yo así, yo no podía creer la belleza que llegaba a mí. Y para mí ese librito que lo conservo está allá abajo. ¡Qué bárbaro! Tiene ese valor mitológico, por supuesto, fundacional, ¿no? Por supuesto. Algo así. Por supuesto. Y bueno, la parte de del destino que te va haciendo como de una manera mágica vayan apareciendo todo lo que necesitas en la vida, ¿no? Vienen los maestros, por ejemplo, mi primera maestra María Luisa Pombo, que yo la recuerdo también con un cariño enorme, ¿no? Oaxaqueña. Y los instrumentos también, cómo llegaban los instrumentos en ese tiempo, ¿no? Okay. Ahora, yo te decía, tampoco es gratuito como nada en la vida, ¿no? Es decir, todo tiene su costo, todo tiene su precio, ¿no? La música nos pone de rodillas, cabrón. Tienes que esforzarte por ella, tienes que trabajar por ella, ¿no? Tienes que dedicarle tiempo y energía, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar estudiando, trabajando. Aunque nosotros ya en la edad que tenemos, yo en lo particular, yo ya no me siento un estudiante. Esa parte ya quedó atrás hace mucho tiempo. Pero sí, parte de mi quehacer es estudiar diario. Incluso ya ves que yo estoy muy agradecido contigo porque me permites siempre la oportunidad de venir a pedalear acá en tu estudio. A la orden. De verdad. Ya sabes, Pepe. Muchísimas gracias. Pero es esta cuestión de no soltarlo, de no dejarlo. Y yo creo que el músico es así. Todo el tiempo tienes que estudiar. De una manera diferente, pues que en que lo hace un abogado, un médico o cualquier otra profesión, ¿no? Para nosotros es una disciplina del día por día que incluye, como tú bien sabes, una serie de rutinas.
desde tu calentamiento de tu cuerpo, ¿no? Desde los dedos, luego se irradia hacia los brazos, luego viene el aparato, etcétera. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es nuestro trabajo. Y la música siempre nos deja saber, vaya, que el humano, tal cual somos imperfectos. Siempre te lo recuerda, siempre sabemos que estamos muy lejos de la perfección. Perfectibles todos queremos ser, hay que esforzarse más y estudiar un poquito más, pero no garantiza. Yo, mientras no toco el piano, estoy a todo dar. Una vez que me subo al instrumento, quién sabe, porque todo puede pasar, ¿no? Las fallas pueden llegar, la frustración te puede atrapar. Así es. Y por el otro lado, también te reditúa muchísimo en las oportunidades que te ofrece, la manera en que te lleva a conocer otros mundos, otros universos, tanto externos como internos, ¿no? Puedes viajar, te lleva a conocer gente, te hace probar comidas. Es decir, el pago es muy grande también, ¿verdad? Pero sí es un hecho de que si uno lo hace con cariño y con amor, ¿no? Vaya, vamos a estar bien. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que has tenido como algún momento de frustración donde no puedes tocar por X o Y razón. O sea, diario. O sea, eso okay. Me pasa diario. Lo que pasa es que también hay una mecánica que tu mente conforma, ¿no? La mente lo hace en el sentido de saber desbloquear las frustraciones. Es decir, no puedo por acá, me muevo para allá. Rápido. No me voy a quedar atrapado en algo que me lastima. Y yo creo que la vida es así también. La vida es exactamente igual, ¿no? Aprendes a que a veces por mucho que desees o que quieras algo o que quieras a alguien, no se puede. Se acabó. No por es, aquí no es. Ok. ¿Verdad? Pero lo vamos aprendiendo poco a poco. Me encanta toda la energía que traes. ¡Hombre! No, Pepe es tremendo. Pues fíjate que yo había pensado mucho, o sea, desde que supe que íbamos a hacer esto, yo traigo ya pensadas las más o menos qué cosas me gustaría mucho saber. Y pues un pequeño preámbulo es... Sí. Todos tenemos estas cosas que nos marcan Así en la es. vida. Cosas que consideramos mitológicas, ¿no? Así es. Literalmente el acordeón es un episodio. Sí. Tu disco de Mozart es otro. Por ejemplo, ahí está, ¿no? y todos tenemos eso con lo que sea que hagamos, ¿no? Un recuerdo ahí que es fundamento de tu actividad, esto, ¿no? Y digamos, dentro de toda mi carrera, que fue de música clásica, a partir de los 17 años que yo entré a la escuela, pero antes fue diferente, entonces sí fue un transitar de una manera de hacerlo muy amateur, muy empíricamente, a lo opuesto, a entrar a un lugar donde las cosas son de una manera. Aquí te vamos a enseñar. Claro. Okay. Aquí te vamos a decir qué tienes que hacer, porque nosotros sabemos qué es lo que tienes que lograr. Vamos, hay un protocolo. Sí. Y pareciera que es univocista, en el sentido de que es esto y ya. Así y es. lo hablábamos la vez pasada, a mí me pareció muy... Sí. Pues que debía yo de regresar a este lugar conceptual que es, a ver, el mundo cambia, ¿no? Sí, y ahora sí. mucho más rápido que antes, ¿no? Claro. Quizás estos protocolos sirvieron en algún momento en el que no teníamos las tecnologías de la información tan avispadas, en el que un niño agarra un celular y tiene acceso a todo. ¿Cómo se llama? Sí, sí. Todo. Sí. La conferencia de Vladimir Putin de fin de año, que luego un partido de fútbol, una pelea de box, no sé, ¿no? Sí, así es. Está todo tan... Entonces es un cambio que también te permite conectar con todo lo que se hace en el mundo. Así es. Y ves chamacos virtuosísimos, genios por ahí haciendo esto, lo otro, lo que sea. Te replanteas tu actividad, te replanteas a dónde vas, qué quieres hacer, qué quieres... Y en ese momento como que se simbra un poco los cimientos de aquello con lo que te formaste. Lo que yo decía es, el mundo cambia. Sí. Y de pronto en esta carrera tan rara que es la de pianista clásico, el protocolo no cambia.
Claro. Los maestros acarrean una serie de ideas, una serie de estéticas. Sí. Como si se esperara lo mismo de un pianista toda la vida. Y por ejemplo, yo recuerdo estos comentarios muy dispersos en las escuelas superiores. Sí. El jazzista no sabe frasear. El jazzista golpea el piano. El jazzista no persigue esta belleza, esta idea belcantista de que hay que tener siempre un sonido bello. Claro, claro. Que incluso nos decía un gran maestro que tuvo uno de estos mitos en mi vida también, que si hace 1830, el Tratado de Orquestación de Bizet, no aparecía todavía la idea de un sonido bello. Claro. Eso es muy posterior. O sea, Beethoven no pensaba en la belleza del sonido, pensaba en la posibilidad expresiva. Y cuando yo me asomo al jazz y lo veo ya sin este velo prejuicioso tan horrible de decir, a ver, el jazzista acentúa, el jazzista golpea, el jazzista no escucha, dices, no, o sea, es otra manera de significar lo que hace. Y ves a los grandes jazzistas, por supuesto, escuchándote, maestro, también. Gracias. O sea, se escucha y dices, wow, ¿cómo está? Lo que pasa es que es otra significación. Así es. Y el mundo cambia y espera cosas diferentes de ti como músico. Sí. No espera que frasees siempre como si fuera Chopin, siempre como si fuera la cosa y que se te tiene que salir el corazón en cada... No, hay a veces música que es para divertirse y se acabó. Hay pasarla bien, o sea... Sí. Mi pregunta es, ¿qué es el jazz para ti, maestro? Fíjate eso es. Que, a todo esto. Sí. Un poquito antes, yo tuve la oportunidad de estudiar en el Conservatorio Nacional en los 80s. Y en esa época el conservatorio creo que era todavía más fuerte, más rudo con respecto a estos pensamientos. Era tremendo la mentalidad de los profesores, de los maestros. Pero fíjate que eso también a mí me hacía replantearme y preguntarme, bueno, este maestro que me habla tanto de esa época, etcétera, ¿cómo lo sabe? Si estamos en 1980, es decir, yo creo que él tendría que haber vivido de los tiempos de que me está hablando, porque aún en las partituras que nosotros estudiamos tampoco está especificado, es decir, ni siquiera los pulsos del metrónomo. Te van acercando con algunas palabras como andante, andantino, presto, etcétera. Pero yo no creo que sea lo mismo un tiempo de 1800 o de 1600 a un tiempo de las épocas actuales. Entonces yo también tenía muchas dudas con respecto a eso. Yo decía yo, bueno, ¿en función de qué, en base a qué me están diciendo? Claro, voy a estudiar, voy a aprender lo que me están diciendo, pero tampoco creo tanto en las cosas como tal cual me las están diciendo, porque en principio yo considero que nadie, ningún ser humano tenemos la verdad en las manos, ni en la boca, ni en tu manera de decir, ni nada. Vamos aprendiendo. Después, leyendo un poco más, yo me di cuenta que Bach era un gran improvisador, Beethoven era un gran improvisador, Liszt era un gran improvisador. Es decir, empecé a sentir que la improvisación es una necesidad del músico. El músico, en cuanto se enfrenta al instrumento y tienes una escala en las manos, ¿qué vas a hacer con eso? Inmediatamente, independientemente de lo que estás estudiando, tu sentido como músico te va a llevar a explorar. Tienes un acorde, tienes una textura, pues lo tocas, lo escuchas, te envuelve, le das la vuelta, tocas una nota del mismo acorde un poquito más arriba, ya suena diferente. Es decir, experimentas todo el tiempo con los sonidos. Y eso también te mueve una energía interna que uno debe de estar capaz de poderla recibir. Fíjate que el jazz a mí siempre me gustó. Es una música que yo al día de hoy sigo estudiando, eso es lo que yo estudio. Y llegó un momento en el que yo lo entendí como un lenguaje. De la misma manera que uno aprende un lenguaje, si tú estudias alemán, pues te vas a dar cuenta de su fonética, de los acentos que hay, de la manera en que se habla. Ahora, el hecho de que lo estudies no significa que ya lo dominas. Tendrás que estar en Alemania un tiempo
Y entonces empiezas a realmente mascarlo bien ya como la gente. Y si te vas a una región del norte, por ejemplo, hablan de una manera. Y si te vas al sur, lo hablan de otra manera. Lo mismo pasa con el jazz. A mí me interesó el jazz porque dentro del tema de la improvisación, creo que en menos de 100 años ha explorado casi todos, digamos, las posibilidades que hay sobre de la improvisación. Incluso en algún momento aquí en México me parece que Joe Zawinul vino y dijo no, el jazz está muerto. Y eso, fíjate que a mí me golpeó muchísimo, porque yo decía, ¿cómo es que está muerto? Pero no se refería a él a que estaba muerto tal cual, ¿no? Como la palabra lo expresa. Lo que quiere decir es que ya se exploraron todas las escalas, todos los acordes, todos los pulsos, todos los tiempos. Es más, en el free jazz se rompieron los pulsos, se rompieron los tiempos, ¿no? Y la gente que tocó free jazz tenía tal capacidad que si un pianista metía un clúster, el músico que interactuaba con él tenía el oído perfecto para escuchar exactamente las notas del clúster y tocar encima de esas notas, ¿no? Es decir, llegó a un nivel realmente muy alto. Y entonces, ¿qué pasa el día de hoy con el jazz? El jazz, yo siento que pasa un poco como la música clásica, ¿no? Ya los músicos de hoy, casi todos tienen una carrera formada. Todos estudian primero su música clásica. Los pianistas actualmente primero están hechos como clásicos, tienen una técnica que les solventa, que les sostiene, y a partir de ahí estudian la historia, ¿no? Y la historia del jazz, pues es realmente de aprenderlo como es la tradición norteamericana. Se estudia y se aprende de oído. Esa es quizás la diferencia con otro tipo de música. Lo tienes que estudiar y aprender de oído. Charlie Parker traía sus discos aquí debajo del brazo y los ponía y transcribía y nos deja esa enseñanza. Es decir, te quieres aproximar al género, tienes que hacer eso. Tienes que estudiar así. Tienes que tener tus discos y tienes que transcribir y tienes que copiar y tienes que copiar todo. No solamente las notas, el fraseo también, ¿no? Que es quizás la parte fundamental en este tipo de música. Ahora, el jazz propiamente no pertenece nada más a la gente de raza negra. Ha sido una conjunción de todos, ¿no? Ahí tienes a los músicos que ya después del contacto con instrumentos diatónicos como el piano, etcétera, tienen escalas de 7 notas o escalas cromáticas, ¿no? Entonces, ellos integran todo su conocimiento también a este tipo de música. Entonces, yo creo que es una mezcla de muchas cosas y que al día de hoy, para el que le guste el jazz, tiene que estudiar ese tipo de músicos antiguos, viejos, ¿no? Los que tocaban de una cierta manera, fraseaban de una cierta forma, los acentos están en su lugar donde deben de ser, ¿no? Entonces, yo creo que eso es básico, aprender el jazz de oído y de memoria, ¿no? Llegar a lo que le llaman un jam, por ejemplo, pues no llegas con partituras, no, la música en tu cabeza. Y si viene una cantante, hay que apoyarla en el tono de la cantante, no en el mío, no en el que yo quiero, ni en el que me gusta. Sí, en el de ella, donde su voz luce. Viene un saxofón tenor, bueno, también tiene un rango. ¿Dónde la va a tocar? Entonces tengo que estar preparado para poder hacer los cambios en la tonalidad de acuerdo al instrumento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que siempre representan un reto, yo creo que para todos los músicos, en un momento dado, se vuelve una pasión, ¿no? Y esa es mi pasión. Eso es lo que a mí me gusta. Ese es a lo que yo me enfrento. Es ahorita. Y es así. Y así se queda, cabrón. No hay otro chance. No tienes otra oportunidad, cabrón. Para eso estudias, para eso te preparas. Si te va bien, pues estás a toda madre. Si no, ni modo.
Ni modo. Así es. ¿Verdad? Pero fíjate, yo luego he pensado, porque esta cuestión a veces es muy tensa para nosotros y necesita mucha presión. Hay mucha presión cuando tocas, y la concentración tiene que ser a un nivel muy alto, rápido aparte. Tiene que ser muy rápido. Bueno, un cirujano, ¿cómo es? ¿Cuántas oportunidades tiene de operar a un paciente que viene grave? Una, sí. Cabrón. Y si no se le muere. Y si no se le muere, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, ¿por qué debemos de ser tan contemplativos con nosotros mismos en un momento dado? No, para eso está lo que hablábamos hace rato. Practica, estudia, trabaja. Eso lo puedes hacer con cierta paciencia, con cierta calma, probar cosas. Pero a la hora de tocar, tienes que tocar. ¿Verdad? No, Pepe, fíjate, como un poco como el flamenco, ¿no? Que igual no se escribe, es tradición oral, tradición auditiva. Así es. Incluso el que lo escribe hasta es mal visto, ¿no? Es así como traidor, ¿no? Aparte, ¿cómo escribirías esa música? No, bueno, complejo, ¿no? Sí, muy difícil. Sí, muy difícil. Y me acordé justo de una anécdota que nos contaba un maestro que daba historia de estética, historia de la música, teoría de interpretación en la SMUC. Él decía, pues llegué a dar licenciatura y me pusieron a los de flamenco, a los de música catalana, música tradicional catalana, a los de clásico, a los de pop y a los de jazz. Enseña la teoría de la interpretación a los 5. Y él, pues, como es un experto mundial, así, los mejores del mundo, pues, con un criterio. Digo, hubiera sido un maestro ahí X, va, les regurgita un libro y se acabó. Pero, dice, lo primero que hice fue llegar y decirles, a ver, Beethoven se parecía más a los jazzistas que a todos los demás, incluso a los que quieren tocar su música. Ya de ahí les digo. Qué barbaridad. Llegó, incluso hay una frase que dice, o sea, en el barroco, o sea, la partitura fungía más como un chart de jazz que como una partitura. O sea, hubo veces incluso que de la partitura no se hacía una sola nota y la gente encontraba que era esa canción. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? Y digo, es que lo hacemos todos los días. Cuando oyes, por ejemplo, una versión, porque versar es justamente voltear. Vas, pues, mi versión de Autumn Leaves, por ejemplo. Sí. Tú le cambias de instrumentos, le cambias de tonalidad, le cambias de instrumento, le cambias de velocidad, le cambias todo. Y la gente reconoce la pieza. Sí. Aunque no hagas una nota, ¿eh? Y dices, bueno, sí se puede, claro que sí. Lo que pasa es que a veces pensamos tan reducidamente la relación de la partitura con la música. O sea, como si fuera una relación estrecha, como se pensaba en el siglo XVIII, que era el lenguaje al pensamiento, una copia exacta que tenía. Y la realidad es que no es así. La realidad es que es infinitamente más complejo. Y este tipo de frases retóricas tipo el jazz ha muerto, son muy vistosas, ¿no? Dios ha muerto, todo ha muerto, ¿no? De Nietzsche y todas estas cosas. Pues son más retóricas que realmente, pues no sé, contengan algo muy potente, ¿no? Sí. Claro. Yo digo, por ejemplo, después de estas frases del jazz, te dejan pensando, ¿no? Siempre te mueven, ¿no? Exacto. Pero como dices, por ejemplo, la música javanesa que tiene el peloj y el eslendro y estas escalas que luego el jazz incorpora, de pronto es música que viene de fuera y el jazz está abierto a incorporar, ¿no? Claro. Y dices, wow, o sea, donde yo pensaba que no había tierra fértil, resulta que hay más tierra fértil porque hay siempre, ¿no? Infinito, como decías, Pepe. Sí, así es. Y entonces ahora los músicos que tocan jazz, pues ya están dentro de un catálogo de artistas también, ¿no? Ya ellos se manejan tal cual. Son artistas y manejan el género y se dedican a eso y se dedican mucho tiempo. En México, ¿qué pasa? Pues México es un país versátil. Todos nosotros tenemos que ser versátiles. ¿Por qué? Primero, porque la tradición de jazz tal cual en nuestro país no existe. Yo reconozco muchísimo el afán y el deseo y las ganas de todos los compañeros músicos que están metidos haciendo jazz, pero el país es complejo, difícil. El público también lo es, aunque sí existe, pero no es vaya, para mí sería muy difícil poder vivir del jazz, sostener a mis hijos, la familia, etcétera, ¿no? El día con día sería muy difícil. Por esa razón, yo, aunque es lo que estudio todos los días, casualmente lo toco muy poco, porque tengo una serie de compromisos, necesidades, etcétera,
y tengo que cubrirlos buscando por otras partes. Que si son grabaciones, que si es dar clases, que si es acompañar donde tengamos que hacer. Es decir, me lleno de actividades de manera que la música me va llenando. Y el músico mexicano es un músico versátil, que eso es un plus también. Es una posibilidad inmensa que nos brinda este país. Así como en muchas otras áreas, ya no digamos la gastronomía, el país fabuloso que tenemos, si te gusta viajar, pues tienes las playas, ¿no? La gente por todos lados, o sea, nuestro país es así y hay que entenderlo tal cual, pero es muy difícil ser especialista de una sola cosa, ¿no? Cosa diferente que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Allá un músico de jazz lleva 70 años tocándolo. Nada más eso. Solamente hace eso. Y claro, la diferencia siempre se va a ver, siempre se va a notar, porque son músicos que solamente hacen eso. Pero en México yo creo que tenemos que hacer muchas cosas para sacar adelante a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras necesidades. Okay. Qué compleja situación, ¿no? Sí. ¿Cómo ves, Chucho? Ay, no sé, estoy recibiendo una lección de vida. Porque fíjate que eso, te oigo hablar y igual Rodolfo Ritter, un querido amigo, si lo estás viendo, le voy a mandar el podcast. Ojalá tengamos aquí a Rodolfo Ritter, por favor. Un pianista así. Sí, cómo no. Tremendo. A gran amigo mío, compañero de carrera, es un poco más grande que yo, pero contemporáneo. Él me decía igual, nadie puede vivir de tocar música clásica en México. Y hubo un año en el que sí, él fue el pianista que más tocó en todo el país. Claro. Y decía, a ver, ¿cuántas orquestas hay en México? O sea, que tengan, posibilidades, que tengan un director competente, capaz, solvente, que pueda resolverte un 3 de Rachmaninoff, un 3 de Prokofiev. Pocas. Un 2 de Prokofiev. Son pocas. Son 5 orquestas. Y él en ese año tocó como 11 conciertos diferentes, con 11 orquestas, repitió por ahí creo que la de San Luis, alguna cosa de estas así prodigiosas, porque aparte estrenó concierto de Charvenka en Latinoamérica, hizo concierto de Ponce, hizo concierto de Ricardo Castro el mismo año, hizo todo, ¿no? Y claro, impecable, maravilloso. Y aún así, vamos a ver, ¿cuánto te pagan por un concierto de esos? Claro. Con respecto al tiempo que inviertes. Por supuesto. Claro, y es demasiado tiempo. No hay manera mucho de medirlo. Y se parece mucho a esto. Pues sí. Yo también, pues lo mismo como lo hablábamos la vez pasada, de tocar, pues es difícil, ¿no? Sale algo y dices, a ver, al género que te gusta, lo que sea. Sí. Pero uno, pues, acompañas cantante, instrumentista, grabas un examen, ahorita que es en línea. Así es. Das clases, administras otras cosas. Sí. ¿no? Sí, claro. Sí, es la realidad del músico, ¿no? Es nuestra realidad. Y aparte ha sido cambiante. Fíjate que yo te hablaba de los 80s más o menos, y creo que somos una generación que incluso que los incluye, ¿no? A ti, por lo menos, yo creo, de cambios, de muchos cambios, en donde, por ejemplo, a mí me tocó una época en donde solamente vivías de tocar, solamente haciendo shows, espectáculos, lo que fuera, ¿no? Y eso te daba perfectamente. Yo me recuerdo tener 3, 4 eventos por semana. Y todo el año, ya diciembre, llegabas a tener 30, 35. Bueno, eso no existe. Eso no existe más. Y nos ha tocado dar ese cambio. Tengo alumnos que se los cuento, se los platico y lo ven como si fuera algo que pasó, no sé, de una manera nebulosa, borrosa. No lo pueden entender. Ya no les tocó a ellos. Okay. Y eso es una tristeza. Yo tuve mucha suerte, pude viajar por África, por Asia, ¿no? 5 o 6 veces en Japón, tuve oportunidad de estar en Marruecos, Sudamérica, Estados Unidos. Es decir, vivir en la música, vivir como músico, tocando. Ahí entra un poco lo que decíamos hace rato, ¿no? De la retribución tan hermosa que nos da esta profesión. Claro. Pero ahora muchos
jóvenes músicos muy buenos, de mucha capacidad, ya no están teniendo estas oportunidades. Y para nosotros también se acabó. Para nosotros también es un tiempo que yo ya no lo visualizo. Veo otras cosas. Y hemos tenido suerte con movernos con los tiempos. La gente o los compañeros que se han aferrado a vivir de una cierta manera, se quedaron. Se estancaron, se mantuvieron en algo que ya no existe el día de hoy. Ahora, por ejemplo, los jóvenes como ustedes encuentran vías, cabrón. ¿Por qué? Los jóvenes tienen que moverse como ha sido siempre. Esto es como un río. El río siempre va a avanzar hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente. No puede ir para atrás, no se voltea hacia atrás. Va hacia adelante, siempre va hacia adelante. Entonces, por eso yo que tengo hijos, tengo la confianza de que van a estar bien, de que les va a ir bien. ¿Por qué? Porque estos nuevos tiempos, esta nueva forma de vivir, ya la están masticando desde ahorita. ¿Qué les va a tocar adelante? Eso yo no lo sé. No creo que haya nadie que te pueda predecir las cosas van a ser. Vaya, es más, de aquí a la próxima semana no sabemos. Bien. Claro. ¿Verdad? Pero lo que sí es que esta energía que se genera en los jóvenes tiene que seguir hacia el frente, hacia adelante. Porque así hemos sido nosotros también. Y lo que yo voy a hacer siendo es acomodarme a esos tiempos. Pero me cuesta trabajo a veces entender muchas cosas, ¿no? La base siempre es lo que sabes hacer. A partir de lo que tú sabes hacer, te puedes manejar. Pero bueno. Ay, ando bien motivado. Ando bien motivado para seguir adelante. Es que no hay de otra parte, ¿no? Pues esto mismo. Así ¿Cómo es. ves la iniciativa aquí de No, mi pues primazo? increíble. Esto es otra manera de Así ver es, cómo se le hace. totalmente. Sobre todo con alguien que No, tiene hombre, tanta experiencia por como favor. tú, Pepe. Muchísimas gracias. De verdad, ¿eh? Muchas gracias. No, claro, esperemos que no sea la primera ni la última plática. Por favor, claro que sí. Bueno, va a ser tal vez la primera grabada. Eso. Lo mejor viene siempre detrás de cámaras. Claro, es mucho mejor. claro. Pero sí, lo bueno es que tengo aquí un equipo que me Sí. está apoyando. Hombre, Sí, muchachos, muchísimas un gracias, aplauso a ustedes porque no se ven, pero... todo Sí. su talento, su nombre. Sí. Sí, no sería nada sin ustedes. En serio, muchas gracias. Sí, pues he tenido esa fortuna de encontrarme a estas personas en el camino Sí. y está bien bonito cuando te apoyan y Así dicen, es. vamos para adelante. Así es. Y es lo que hablábamos con Miguel, que son las oportunidades y las balas que te da la vida y si no las aprovechas, pues Sí, totalmente. está difícil. Sí. Porque las oportunidades pasan a veces una sola vez en la vida, ¿eh? No muchas veces. No muchas veces. Y o las agarras o ya te quedaste. ¿No? Sí, Pero sí. la idea es montarse en el tren que viene y hacia adelante. Claro. ¿Verdad? Y ahora fíjate que me hago una idea más de tu actividad. O sea, Muchas gracias a todo esto que nos estás contando, ¿no? Gracias. El jazz está ahí siempre, lo que me mueve, lo Sí, que hago. sí. Pero hago otras músicas, etcétera, ¿no? Sí. Y fíjate que me llama mucho la atención porque desde la perspectiva de un maestro, yo soy de música clásica. Así es. Digo, ahorita ya no lo hago tanto. Sí lo hago, pero también es menos demandado, ¿eh? Ya tampoco es que haya así un chorro de muchachos que quieran hacer música clásica. Sí. Y eso obedece a lo que dices. Nosotros no tenemos una tradición jazzística, pues menos tenemos una tradición pianística clásica, por favor. Claro. No hay una escuela mexicana de piano como si hay alemana, etcétera. Pero ¿no? fíjate que yo he seguido a tus alumnos. Muchas gracias. Sí, de verdad. Y siempre me emociona mucho verlos ganando concursos. Tú también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Porque también hay un plano en el que todos nos tenemos que medir, ¿no? Donde tus fuerzas y tu energía y tu paciencia y tu mente y la concentración y todo tiene que funcionar. Y muchos chicos oaxaqueños tocando el piano muy bien. Eso es muy bárbaro, bien. Y eso me da mucho gusto. Y siempre que les he preguntado, ¿dónde estudiaste? No, pues con Miguel Ángel. Claro, pues no hay pierde, ¿no? No hay otro. No, pues muchas gracias. Sí, de verdad que sí, muchas me da gracias. muchísimo gusto. Pues sí, muchas gracias. Y fíjate que sí, bueno, un saludo a Anita, que acaba de ser premiada igual en
en el concurso de la Superior de Música. Estuvo premiada y apenas, hace como un mes, una cosa de estas. Entonces, te preguntaba lo del jazz. Sí. Porque más allá de la actividad y lo estético, yo creo que tiene una gran repercusión la parte espiritual. Así. Por el conglomerado conceptual que puede llegar a ser el jazz. Por lo menos para una persona como yo. Que durante mucho tiempo, esto que decías tú, estuviste en el conservatorio y tú siempre te preguntaste, bueno, ¿por qué melodía? O sea, tuviste una mentalidad muy inquisidora, ¿no? Muy así de ¿por qué? ¿Por qué? Tanto que tomaste tu rumbo, hiciste lo que tú quisiste, pum, se acabó. Sí. Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que tiene mentalidad de rebaño y dice, a ver, lo que dice el pastor es tal, y por ejemplo, tú hubieras sido una oveja descarriada, ¿no? Y mi obligación es regresarte al buen camino, que es hacer lo que dice el maestro. Más o menos esta especie de estructura arquetípica, ¿no? Del líder más o menos moral y algo así, ¿no? Entonces, para una persona que a lo largo del tiempo reconsidera sus conceptos acerca de otras músicas, que como yo te dije en el podcast pasado, he hecho toda la vida toqué música popular. Sí. Tú sabes, mi abuelo Manuel. Sí. Tocaba de oído, lo que sea, lo que fuera. Sí. Manuel Bustamante Gris, sí, cómo no. Hasta el cielo, mi abuelito. Sí. Y digamos yo, de él heredé un poco eso. Esta onda de la bohemia. Lo que decían las noches de bohemia que sea mi abuelito. Y llegaban grandes compositores. Fantástico pianista, ¿no? Sí, fantástico. Sí, bárbaro. Y yo lo vi como muy normal, ¿no? Sí. Pero sí te confieso que cuando entré a la Superior de Música era como de mentiras. O sea, eso de acompañar así era como de mentiritas, y lo bueno era las sonatas de Beethoven, eso sí. Los estudios de Chopin tienes que hacer todos, y tienes que hacer todos los de Rachmaninoff, tienes que hacer los de Liszt, y si no eres bueno, y tú te clavas con ese discurso, te crees ese mecanismo de legitimación que tiene mucha, que está muy diseminado en este mundo académico, y de pronto no ves con esos ojos el jazz. Y yo te comentaba la experiencia de Germán, porque para él el jazz fue una especie de liberación. Claro. Fue soltar, Nietzsche otra vez, ¿no? Una carga, soltar y abandonar un peso de la tradición que cuelga sobre tu espalda y buscar qué vas a hacer. Claro. Y el jazz puede ser una ruta, ¿no? Sí, que eso es lo que yo, más o menos por donde yo quería como entender tu experiencia espiritual con el jazz, ¿sabes? Fíjate que ahora que tocas el punto de la espiritualidad con respecto al jazz, yo creo que es algo muy fuerte, pero yo lo siento con respecto incluso a la música en general. Es más, vamos un poquito más profundo. Cuando tú tocas una sola nota del instrumento, tocas un la, y entonces esa nota te envuelve por completo, pero es enorme, es como si entraras en un tubo. Y en ese tubo escuchas la vibración de esa nota y te mueve profundamente. Incluso puedes llegar a sentir un color en esa nota. Puedes sentir un color rojo. Si tocas un fa sostenido, a lo mejor sientes un color verde. Depende de ti, ¿no? Yo creo que eso varía, depende de cada uno. Pero si te permites esta cuestión de experimentar la vibración que hay en una sola nota del instrumento, yo creo que también eso te puede dejar moviéndote internamente por mucho tiempo, ¿eh? Sí. Por mucho tiempo no entiendes qué es exactamente lo que pasa, y puede ser que pase mucho tiempo para que realmente vayas reconociendo que dentro de nosotros hay mucho más que un cuerpo físico, nada más, ¿no? Hay algo que conecta, y a través de una nota musical tú puedes experimentar esta vibración. Ahora, si te sabes un acorde, bueno, pues eso también te lleva hacia otro punto, ¿verdad? Y si tú dentro de tu ejecución logras hacer una frase, un motivo que conecte con esta parte espiritual tuya, es decir, que ya no eres tú, ya no es tu musculatura nada más, sino es algo más interno que logra traspasar la frontera. Entonces a veces con esa simple línea musical, con esa frase, con ese motivo, yo creo que sí nos deja la experiencia
de vivir un poco la cuestión espiritual y transmitirlo a las otras personas desde lo que nosotros hacemos. Yo lo considero así. Y yo creo que eso es lo que también nos mantiene todo el tiempo metidos en nuestro quehacer musical, ¿no? Esa experimentación constante. Siempre. Sí. ¿No? Y no es siempre, no pasa todo el tiempo. Pasa a veces. Lo buscas todo el tiempo, pero no pasa todo el tiempo. Hay veces que estás tocando las notas y dices, pues, ¿dónde? Y no a contacto, no conecto, no logro, ¿no? Y como decías tú, a lo mejor viene un poco la frustración, pero hay veces que sí lo consigues y que tu concentración es tal que las sensaciones que te produce, incluso de mareo, no sé, son una serie de cosas que ocurren en uno que las tienes que experimentar. Sí. En ti mismo. No hay manera de platicárselo a los demás. Tiene cada quien que sentirlo, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro. Sí, pero yo creo que sí, la música nos acerca mucho a esta cuestión espiritual y de saber que hay muchísimo más allá que no alcanzamos a ver. Por suerte, lo que hacemos nosotros es mucho de oír y mucho de vibrar. O sea, cuando sientes estas vibraciones dentro de ti, en tu cuerpo, y se te erizan la piel y ese tipo de cosas que pasan, bueno, pues también te forman en la vida como gente, como individuo, ¿no? Vas caminando por la vida sabiendo que existen muchas otras cosas más de lo que uno alcanza a ver. Sí. ¿Ah? Totalmente. Sí. A mí me encanta cuando estoy escuchando algo y esas pequeñas vibraciones que son exactas me llenan y me erizan la piel porque son pequeños momentos cuando me pasan. Y es como, así es. Y me llena increíble y por mí estaría siempre diciendo así como de, me encantaría estar viviendo en ese momento toda mi vida. Claro. Pero también es eso que esos momentos pequeños son los que hacen que esta vida se disfrute todavía muchísimo más. Por supuesto. Entonces, sí. No, pues fíjate que muy interesante todo este aspecto de la música como una especie de eco del sentido que le damos a la vida. Sí. Y a mí mucho me llama la atención pues tu vivencia particular, ¿no? Gracias. Sí. Con los sonidos, con esto que decías gracias. De la nota y una sola nota. Y me recuerdo mucho, un amigo me decía eso, o sea, siempre cuando... Porque el camino a veces los concursos o cosas de estas que es más la carga de presión y de tengo que hacerlo bien, que voy a disfrutarlo. O sea, eso es otro terreno. Es un terreno que es muy árido, muy hostil. Y fuerte. Sí. Y que se necesita un carácter especial, ¿no? De aquel que va a participar y que el que va a concursar. Sí. Necesitas un temple brutal y una mente precisa, ¿no? Sí, o que se te resbale, que es el caso de muchos. Yo conozco gente que es tan ególatra, o sea, se rinde culto a su propio talento y menosprecia tanto a todos los demás que termina tocando bien. Digo, ese componente psicológico de que es medio Dios o que no sé, eso también lo acarrea, pero de que toca bien. Sí. Y cuando esté en el escenario, en vez de decir, ay, no me voy a equivocar, dice, aquí van a ver quién manda. Y va y lo hace. Digo, yo creo que es como una especie de que ensambla y conecta su personalidad con el tipo de disciplina que va a hacer. Vas a un concurso y él tiene esa personalidad y empata. Pero no todos somos así. Así es. Tengo un maestro que igual que decía eso, es que a mí cualquier cosa que presuponga competir con alguien ya me hastía, me genera esto. Dice, y él decía, yo me siento más a gusto pensando que lo que voy a hacer no lo está haciendo nadie. Claro. Y es un maestro de nivel internacional que está haciendo cosas que de verdad no está haciendo nadie en el mundo. Un poco como Patricia Kopachinskaya o estos músicos extraordinariamente innovadores, por decirlo así, al irse por rutas inexploradas o abandonadas de alguna manera que se quedaron en el camino. Claro. Como pasó con Adelina de Lara, la pianista esta que era como que el parteaguas entre la vieja y la nueva manera de tocar. Sabían que, por ejemplo, para Beethoven había que hacer una improvisación antes de tocar. Eso no se hace hoy en día, ningún pianista lo hace. Ahora, la música no son competencias, nunca lo han sido, ¿no? Pero el mundo que nos engloba sí crea estas competencias para darle
oportunidad a quien ellos consideran que la merece, ¿no? Es decir, a través de una competencia se ganan una beca, a través de una competencia acceden a un puesto, a un lugar, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, cada quien sabrá, pues, si lo toma o no, pero el músico y la música no es así. El músico realmente tiene una energía por dentro, que esa es la que uno debe de tratar de dar, y eso se da en todos los géneros de la música. Y cuando uno puede sacar esa energía de adentro hacia afuera, pues realmente haces el contacto con el espacio, con quienes estamos interactuando. Pero realmente yo creo que en ese sentido sí la competencia pues es algo que también desgasta muchísimo al músico, ¿no? Yo creo que sí. Uh-huh. Porque también en una competencia tú tienes que tratar de tocar como le gusta a aquel, ¿verdad? Okay. Sí, a fin de cuentas el jurado, sobre todo estos concursos muy conservadores, claro, donde por ejemplo yo veo Polonia, el concurso de Chopin, ¿no? Ellos lo que más tienen de orgullo nacional, pues, de las cosas es la música, es Chopin, es Szymanowski, ¿no? ¿Cómo se llama? Christian Zimmerman, pianista, ¿no? Sí. Y de verdad yo conocí una amiga polaca que no es pianista para nada, pero dice que a todos los niños los ponen a tocar y tú vas a ser el nuevo Christian Zimmerman. Entonces hay una presión cultural, sí, que ya no tiene que ver con que si quieres competir, sino que es una especie de media social a la que tú tienes que aspirar. Es como en México a comer chile, ¿no? Pues sí. Una especie de socios aquí. Pareciera que todos... si no comes chile no es mexicano, algo así, ¿no? Una especie de tabla ahí, sí, muy introyectada en términos freudianos, ¿no? Dentro de lo que tú persigues. Y ella decía, es que sí, mi abuelita dice, tiene una foto de Christian Zimmerman. Y digo, qué bruto. ¿Por qué? Porque es un país que, a ver, fue muy azotado en los conflictos de la Guerra Mundial y etcétera, muchas cosas. Sí. Entonces, ¿qué tienen así que puedan presumirle al mundo? Pues sí se convierte en una cosa de orgullo nacional. Claro. Entonces de pronto sí se vuelve como a ver aquí los polacos. Claro. Y lo que termina ocurriendo es que ese concurso que es ahí, el Instituto Chopin y todo, pues sí buscan un perfil de pianista que sea con un sonido exquisito, que sea de una manera. Y si no eres así, no entras. Claro. Okay. Entonces no se permiten desviaciones. Entonces como que termina homogeneizando al pianista buscando eso. Pero curiosamente, es lo que yo quería decir, curiosamente, últimamente se ha visto que estos concursos no son un mecanismo de legitimación como lo eran antes. Porque de pronto la disquera ya no ficha al primer lugar, sino al quinto lugar. Claro. Okay. O a otro que no ganó nada. Y de pronto eso ha pasado, ¿eh? Incluso, pues sí, por ejemplo, el Reina Elizabeth, donde ganó Philip Hirschhorn, el que realmente se fue a la fama fue Gidon Kremer. Claro. Y él no había figurado ahí en el podio, ¿me entiendes, no? Okay. Y cosas de ese tipo, el concurso falla, como bien dices. Sí. Termina fallando. Sí, y creo que en este tipo de países también funcionan muy bien, pues, para salir un poco del país. Que la carrera de la música les permite ir hacia otros lugares donde van a estar un poco más cómodos, donde se sienten mejor, ¿no? Y esa experiencia incluso la tenemos aquí en México, ¿no? Una cantidad de músicos extranjeros que han llegado y se acomodan bien, se sienten bien. Incluso han sido positivos para el país, sí, porque vienen con información, porque vienen a enseñar, etcétera. Y eso yo creo que es bueno, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues todo lo que ocurra para bien será siempre positivo. Y lo malo también que pase, pues, es lo que te va forjando. Así es. Todos esos momentos son, así es, la vivencia, y si no, no podemos llegar a lo que somos ahora, ¿no? Así es, totalmente, sí. Entonces sí. Cuéntame más sobre cuál ha sido tu momento más difícil en la vida en general. No tanto centrado en la música. Ajá. Fíjate que como que no tengo mucha memoria para eso. Qué bueno. No. Los olvidé y seguí adelante. Bueno, ¿eh? Fíjate que yo creo que como todos debe de haber habido momentos, pero digamos, no sé, no lo recuerdo bien.
de chico, de muy chico, a los 7 años, yo padecí una enfermedad que es la tuberculosis renal. Okay. Entonces, diferente de la pulmonar, porque la pulmonar rápidamente la gente tose y eso, y se detecta. Esta es una enfermedad silenciosa que va carcomiendo los riñones. Entonces, yo dentro de todo tuve, pues no sé, unas infecciones en las vías urinarias, y ya los riñones ya tenían lo que le decían en ese tiempo cavernas. Okay. Y tuve un tratamiento de unos 5 a 6 años más o menos. Fue como de los 7 a los 12 más o menos. Cuando yo estaba en secundaria, cuando me dieron de alta. Y el tratamiento era severo, era un tratamiento muy fuerte que implicaba pues inyecciones casi todos los días, durante mucho tiempo, un insumo de medicinas, eran 14, 15 pastillas todos los días, pero fíjate que el médico que me atendió y que le mando un saludo desde aquí, a ver si nos escucha, porque sé que vive en Guadalajara, el doctor Basterra, tuvo a bien sacarme adelante. Yo creo que ese periodo sí fue difícil. Okay. Yo creo que ese periodo en mi vida también me marcó, porque yo no estaba en el ánimo de lo que serían los otros niños, ¿no? De andar corriendo, subiendo, bajando, brincando, etcétera. Entonces, mucho refugio encontré yo a través de mi quehacer. Es decir, en vez de ponerme a hacer otras cosas, me ponía a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. Y toda esa tensión que yo tenía, yo creo que por allá se iba. Y desde luego, otros eventos en la vida debo haberlos tenido, pero fíjate que no los recuerdo, ni aún, por ejemplo, la muerte de mi padre, que tanto lo quise en vida y que lo sigo queriendo ahora que ya falleció, no fue catastrófica para mí. Yo lo veo como una parte normal, natural de la vida, ¿no? Que llega para cada quien en el momento que tiene que llegar, y es una cuestión trascendental también, ¿no? Okay. Es decir, en mí trasciende la educación que él me dejó. Pero, pues no sé, otros momentos no. Habrá que pensarlo. No, pues sí. Pues estamos muy agradecidos muchísimas gracias. Que nos compartas tu experiencia de vida. A ustedes. Muchísimas tus gracias. Momentos. Es increíble y pues al menos en mí marcaste algo. Muchísimas gracias. Que me está impulsando ahorita. No. Espero que pues, a toda la gente que vayas conociendo siempre mantengas como esa energía, porque la neta es algo bien Muchísimas gracias. Es algo bien bonito que tengas toda esa energía. Y gracias, Miguel, por... A la orden, compa. Yo creo que aquí, todos los que estamos aquí estamos empezando siempre. Sí. Estamos en el mismo barco. Estamos en si no nos ayudamos entre todos, no nos ayuda a nadie. Eso es. Pero adelante. No, quizás lo que suma es el tiempo, nada más. Que el tiempo te permite ir diciendo, chinga, si hago esto, pues la voy a regar. Y ya sabes que la vas a regar. Sí. Pero como somos humanos, habrá que regarla, porque no hay de otra. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pam y a Share del Letal Studio. Gracias. A Lalito que muchas Pepe, gracias. No, hombre. Con todo el corazón. Agradecido contigo. No, hombre, ni me digas. ¿Cuánto aprendizaje aquí? No, qué bárbaro. Bastante. Listo. ¡Qué bárbaro! Sí. Ay, de cosas, Sí. Que aprendimos acá. No, hombre, pues... todo, gracias, en serio. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. No.